Bien, como son las 6:10, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisaros de que va a ser grabada, entonces todo el que no quiera aparecer en la grabación simplemente tiene que cerrar su cámara. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce alguna falta de respeto, o alguna descalificación o no se respeta el orden del día, procederé a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando palabra por orden de petición según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Y si no lo encontráis, podéis escribirlo en el chat que queréis pedir palabra. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por primera vez y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Y empezamos dando la palabra a Enriqueta, que procederá a presentarnos a la ponente de esta tarde. Adelante, Enriqueta. Buenas tardes a todas las personas que estáis ahí y a algún perro y algún gato que también nos suelen acompañar. Quiero agradecer vuestra presencia. Nekane Jurado es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Actuariales y Financieras y Psicología Clínica. También es investigadora de género en aportación oculta de la mujer en la economía. Lleva 25 años como economista en el Departamento de Economía del Gobierno vasco y desde 1988 trabaja en el Área Nacional de Socioeconomía de la Izquierda Abertzale. Es cofundadora de la revista Espalza. Ha publicado diversos libros y es también autora de numerosos artículos y de diferentes obras colectivas. Estudia y conoce al detalle los números macros, pero en sus reflexiones antepone la búsqueda de alternativas concretas e introduce la psicología, los miedos, el aislamiento, etc. Algo que no mide el PIB, como el capitalismo castiga al individuo con sus emociones. El trabajo es el gran generador de riqueza, no el capital. Así pues, son trabajos, además de remunerado, la militancia o los cuidados. Sin más, os dejo con Nekane. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias a este colectivo por brindarme esta oportunidad de poder compartir estas reflexiones con todo el país. Gracias, digo, por esta oportunidad. Me gustaría matizar respecto a la presentación. Ya sé que el problema es mío, yo no me metí en Wikipedia y tampoco sé cómo funciona. Entonces, bueno, primero sí que trabajé 25 años como responsable de área Gobierno Vasco, pero ya no trabajo o sea, soy pensionista como vosotros. Entonces, bueno, pues eso está ya en pasado y en el 88 empecé en el área nacional de economía de la Izquierda Abertzale, pero la dejé hace más de una década también, pues porque es que las izquierdas se están olvidando realmente de políticas económicas de izquierdas. Entonces estoy más con todos los movimientos sociales que con un partido. Sin más, estas matizaciones porque ya no estoy ahí. Bueno, respecto al tema que habéis, bueno, y muchas gracias por todos los piropos, Enriqueta, que me has echado del trabajo. ¿Qué más quisiera que fuese así, poder llegar de esa manera? Me gustaría empezar hoy con un pequeño poema de María Mercè Marçal, una mujer catalana que decía, su poema es en catalán, os lo diré en castellano, que era: al azar le agradezco 3 dones: haber nacido mujer,
de clase baja y de nación oprimida, porque soy 3 veces rebelde. Entonces, esto no me sirve para enganchar con la reflexión de las cabezas de la hidra, que es un poco el capítulo con el que yo iniciaba el libro y la lucha de género, clase y poder que llevaron Mujeres Libres. Una mujer está luchando no solamente en su lucha de género, porque tiene una opresión de género, sino que estamos luchando contra los poderes económicos, una lucha de clase, porque tenemos una explotación económica y además estamos dominadas por toda la estructura político-ideológica de esa sociedad, de ese modelo estructural que en toda la Europa occidental y durante ya unos cuantos miles de años es la que se llama la ideología del patriarcado. Veremos por qué, en qué se caracteriza. Y además, no olvidemos que hemos ido colonizando países, que las mujeres indígenas de Latinoamérica o las mujeres de África tienen otros problemas, que es también la colonización a las que le han sometido los países colonizadores, ¿no? En las que el Estado español ha sido uno más. Y es más, cuando hablamos de PIB y hablamos de nuestra riqueza, parte de esa riqueza la están consiguiendo nuestras multinacionales, Latinoamérica, o sea, Iberdrola, BBVA, todas las industrias de la alimentación que están haciendo lo que están haciendo. Entonces, la mujer nos vemos un poco en esos grandes 4 campos de batalla: el de la opresión, el de la explotación, el de la dominación y el de la colonización. Y si no somos capaces de ver en esa totalidad, cualquier lucha en uno de los campos será parcial, o sea, no conseguirá que realmente hagamos la transformación. Esto trato de que se visualice en este cuadro, que es un cuadro de la teoría general del funcionamiento y la reproducción social. Cualquier sociedad tiene unos esquemas para reproducirse más o menos análogos. Estos se estudian en las ciencias económicas, en las ciencias sociales, en la sociología, y un poco lo que dicen es que toda sociedad está dominada por lo que se llama una superestructura. Es como una gran pirámide en la que la cúspide está la ideología. Parece que hablar de ideología pues es hablar de Marx, es caduco. No. Ideología, además también existe la palabra en psicología, es el conjunto de ideas, y valores que vertebra toda una sociedad, todo un modelo civilizatorio. Entonces, cuando hablamos del patriarcado, lo que estamos hablando es de ese conjunto, ese eje vertebral que le da asentamiento a esos valores, a lo que conocemos como valores patriarcales, y su máxima manifestación, por ejemplo, es la economía capitalista. ¿Cómo se ha formado? O sea, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues para que lo entendamos, esto lo tenemos metido hasta en la médula, porque viene de generaciones y generaciones atrás, viene ya de milenios. Entonces, lo que tenemos es, en un momento en que se están desarrollando las sociedades, se está desarrollando la agricultura, es un elemento clave en economía. Por ejemplo, explicado desde la economía, se ve muy bien que en las primeras civilizaciones, hasta que no aparece la agricultura, no hay forma de acumular riqueza. O sea, con la recolección y con la caza pues no se acumula mucha riqueza, se consume. No hay formas especiales de acumulación, y es cuando empieza la agricultura a desarrollarse que se dan cuenta que el grano es una riqueza, se puede acumular, se necesitan más tierras, vamos a conquistar, nacen las guerras y se necesita más mano de obra. Pero además, en esos momentos ya ha habido un avance, se sabe cómo nacen los niños, o sea, el papel del hombre, y hay todo un cambio para quitar
todo lo que ha sido el papel clave de las mujeres, que era una ideología, era un conjunto de valores, de cooperación, de solidaridad, valores que luego el patriarcado era la guerra, era la competición, era lo que estamos viviendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, se le va arrinconando a la mujer y a sus valores. Esto se ve muy bien en toda la mitología griega, en todos los mitos, cómo existió toda esa, no fue pacífico ese tránsito de pasar de una ideología de las matrias, aunque lo tengamos olvidado, a la ideología de las patrias. Esta ideología del patriarcado necesita sustentarse de divinidad, está puesta por la gracia de Dios. Entonces se crean las religiones patriarcales que lo sustentan y de ahí vienen, pues luego el poder, es el poder que los arropa, religión y poder están muy unidos siempre con ese patriarcado y se van marcando todos los paradigmas de conocimiento, qué se estudia, por qué, a quién interesa y lo que se abre paso o lo que se encierra. Y todo eso se sitúa, lo sustenta una estructura jurídico-política, se le va dando legislación y van evolucionando las sociedades, pero esta teoría general un poco en ese centro sigue siendo el mismo. Esto es lo que le estamos llamando la sociedad patriarcal. Como cualquier sociedad necesita una infraestructura económica, que yo también digo económico-ecológico, que apoye a esta superestructura, que la sostenga y que la mantenga. Entonces, desde ahí se establecen todas las relaciones de producción, de mercado, cómo se utilizan las fuerzas de trabajo, los medios de producción, y es muy diferente esta organización, si la ideología es de competición supercapitalista o es de solidaridad, de reparto. O sea, estamos hablando de que esta base económica la está marcando la ideología de arriba. Y, por supuesto, como parte desde donde parte de esa exclusión de la mujer y de su prole, esta se basa además en lo que llamamos la base expulsada del modelo, que son todas las fuerzas reproductivas, todas las que se les da todo el trabajo de reproducción, de cuidados o todo el trabajo socialmente necesario que la economía formal no está dispuesta a pagar. En ciertos momentos, pues esto lo han hecho los esclavos o lo hacen las minorías más marginadas y entre ellas pues siempre están las mujeres. Entonces, cuando, no sé si me he alargado mucho en este cuadro, pero para mí es muy interesante que nos demos cuenta que las mujeres tenemos mucha conciencia de estar en esa base expulsada del modelo y ahí pues hablamos de la lucha de género. Y cuando estamos diciendo, pues queremos compartir el trabajo de cuidados, queremos el mismo salario que los hombres. Fijaros que lo único que queremos es subir un peldaño en este cuadro, queremos pasar de las fuerzas reproductivas a las productivas, pero sin plantearnos cómo están situadas esas fuerzas productivas, el modelo de explotación y de lucha de clases tan salvaje que existe en la economía actual y que claro que nos vamos a igualar a los sueldos de los hombres porque cada vez están bajando más los sueldos medios de los hombres, no porque nosotras estamos subiendo. Entonces, Mujeres Libres, este colectivo que hizo lucha de género, clase y poder, decía, yo no quiero los mismos privilegios que una élite. Lo que quiero es un mundo sin privilegios, quiero un mundo con otro tipo de relaciones. Entonces, bueno, pues digo que la lucha de género sería intentar solamente fijarnos en las fuerzas productivas, no ir más allá. Si nos estamos planteando cómo se ha creado esa base económica y ecológica y lo injusta que es, estaremos haciendo otra lucha más, que es lucha de clases, y ahí ya no estaremos solas, porque esa nos afecta tanto a mujeres como a hombres. Y si nos damos cuenta que en esa superestructura, ¿quién marca esa ideología y valores? Que ya no nos sirve, que es una ideología que nos ha traído hasta aquí, hasta la distopía, hasta lo que estamos viviendo en este momento, pues nos daremos cuenta que tenemos que hacer también una lucha de poder. Bueno, y es aquí donde podemos entender realmente todo lo que se está moviendo en lo que hablamos la economía analizada desde un punto de vista de género.
señalar que los efectos del diseño de la estructura económica, este que os estaba señalando en el cuadro, no son nunca neutrales en materia de género. Hay 3 elementos claves del sistema capitalista, que repito, son su carácter patriarcal, la división sexual del trabajo y la economía sumergida. Y los 3 son elementos claves para la pervivencia y el desarrollo del capitalismo. El carácter patriarcal no solamente marca, como os decía antes, todas las relaciones de trabajo, de producción, de tal, sino que es que determinaba qué tipo de trabajo dejaba a cada uno. Y aquí hay 2 elementos que son distintos y son el concepto trabajo y empleo. Y para las mujeres es muy importante diferenciarlos, porque el carácter trabajo es todo aquello que es obligatorio realizar en una sociedad y crea riqueza social. Otra cosa es que puede estar remunerado o no remunerado. Y en economía la palabra empleo es la que está remunerada. Por tanto, el trabajo es mucho más que el empleo. El trabajo mete al empleo más otras acciones que no están remuneradas, pero que son obligatorias hacer en la sociedad. Es lo que se llama el trabajo social obligatorio. Entonces, lo que ha hecho el capitalismo es que, como hay un trabajo social obligatorio, la crianza de los niños, pero es que la crianza de los niños es muy importante porque son los que luego serán productores, los que manejarán las máquinas, o sea, los que incorporaremos ya crecidos, alimentados y educados a todo ese sistema de explotación. Entonces, todo esto que es obligatorio, o reponer la fuerza del trabajador. El hombre viene a casa, tiene que ser atendido, tiene que ser alimentado, tenemos que dar apoyo psicológico, sexual, de todo tema para devolverlo otra vez a la cadena de la producción. Entonces, todo eso se dejaba en el hogar, tiene un coste y pasaba a lo que se llamaba la división sexual del trabajo. No es porque se nos diga, no, las mujeres es que han querido trabajar así. No, no, esto ha venido desde una división de todo ese desarrollo de la economía. Y cuando a la mujer han ido saliendo determinadas actividades, pues como cuidados a mayores o la sanidad o la educación, han ido saliendo al mercado, se necesitan tantas horas y para el capital era tan improductivo cuidar mayores o educar niños que se utilizaba en su mayoría mano femenina. Primero, porque era una extensión de lo que la mujer sabe hacer bien, sabe cuidar, sabe sanar, sabe educar, o sea, instintivamente llevamos haciéndolos milenios. Entonces, eso se extiende a la economía infravalorado, infrapagado. Y se decía, no, la mujer es que elige eso. Bueno, pues decir que la división sexual está bastante impuesta. Y luego otro elemento del que se sostiene toda esta economía es la economía sumergida. El capital tampoco está dispuesto a pagar todo lo que necesita, porque según ellos le encarece mucho el producto. Entonces, todo lo que puede tener fuera de los circuitos oficiales lo tiene. Y cuando hablamos de economía sumergida, hablamos de economía que es legal. O sea, no hablo de drogas, ni de prostitución, ni de tráfico de armas. Hablamos de economía que es legal y simplemente está sumergida a legal, por decir de alguna forma, porque no pasa por los controles ni de Hacienda, ni de Seguridad Social, ni contratos de trabajo. Bueno, pues esta economía no es una anécdota. En estos momentos, justo antes de entrar con todo el tema COVID, la Unión Europea ya estaba alertando a España. España con Grecia e Italia son los 3 países que más tienen desarrollada la economía sumergida en Europa, pero además endémica desde hace décadas, y ya estaba alertando que la economía sumergida en el Estado español estaba rondando el 30%, y eso, como digo, la legal, sin contar la legal. Y es que hay sectores enteros en la economía sumergida, y esos sectores enteros, además, vemos que se centra prácticamente en mujeres. Bueno, pues estos son 3 elementos sin los que no podría pervivir la economía capitalista y que se alimentan de la explotación de las mujeres. La división sexual del trabajo
que es la que os estaba señalando, hemos hablado de la diferencia entre empleo y trabajo, y el trabajo socialmente necesario, que os estaba también diciendo un poco cómo era, crea muchísima riqueza. Y cuando las mujeres decimos, por ejemplo, que somos las peores pagadas en los centros de trabajo, pero cuando vienen crisis gordas, a las primeras que nos expulsan es a las mujeres, como economista yo me haría la siguiente reflexión, diría, vamos a ver, si las mujeres le salimos más baratas al empresario, ¿por qué cuando hay que despedirnos nos despiden masivamente a mujeres y se quedan con los hombres? Pues fijaros, es porque hay un pacto, o sea, de poder, por decirlo de alguna forma, en que se entiende claramente la gran riqueza que crea la mujer en el hogar. La mujer, cuando viene una crisis, el Estado va a sacar más dinero para las empresas, va a quitar dinero de sanidad, de cuidados, de guarderías, de comedores. Entonces necesita que alguien esté supliendo ese trabajo y necesita mandar la mujer a casa para que supla todo ese trabajo. Entonces, ¿quién se está beneficiando del trabajo de la mujer en el hogar? Pues se está beneficiando primero el sector público, porque si tú no estás trabajando, ¿cómo estás demandando comedor para tu hija o tu hijo? O cuidados para tus padres, no tienes corazón. O sea, con todo ese discurso, o sea, hace que todo lleve otro reflujo hacia el hogar. Pero también se está beneficiando el empleador, porque cuando un trabajador está negociando un convenio, lo que hace es negociar aquella cantidad suelo por la que sin eso ya no puede vivir. Quiero decir, ese es el suelo de todos los convenios colectivos. Eso se estudia en economía, cuál es el suelo. Entonces, cuando la mujer está masivamente incorporada en el hogar, la mujer no compra tanto producto precocinado, por supuesto no lleva la ropa a la lavandería, o sea, genera un montón de riqueza que con un sueldo menor, pero con todo el trabajo que ella está haciendo, puede llevar a equilibrar mínimamente ese hogar. Entonces, repito, en momentos de crisis, la mujer es llevada masivamente otra vez a los hogares porque se le va a meter todo un trabajo socialmente necesario reforzado, que van a dejar de hacerlo las empresas, o sea, el sector público, y además para poder un poco paliar la bajada general de salarios. Bueno, esto necesitaría mucho desarrollo, pero son ideas para que entendamos que los datos que vienen aquí, fijaros, los datos estadísticos del Estado español, los últimos que hay de mujeres, son los siguientes. A mí, cuando me dicen, la tasa de paro en mujeres es esto, hay tantas mujeres activas, yo quiero ir más allá y me pregunto siempre, a ver, ¿cuántas mujeres en edad laboral tenemos? O sea, me da igual, en una comunidad autónoma, en una provincia o en todo el Estado español. Estamos hablando a nivel del Estado español, pues tenemos mujeres en edad laboral entre 16 y 64 años, 20.353.000 mujeres. Estas son las mujeres que pueden estar produciendo, están en esa fase de edad. Bueno, pues ¿cuántas están activas? Activas llaman las estadísticas a las que están o trabajando o demandando empleo activamente, o sea, están apuntadas en el SEPE, en las oficinas de empleo. Bueno, pues nos dicen que de estos 20 millones activas están poco más de la mitad, están 10.600.000, el 52%, que por supuesto no todas están ocupadas, ocupadas están 8.600.000 y prácticamente 2 millones están en paro. Pero fijaros que nos llaman inactivas, que no son para nada inactivas, pero así las llaman las estadísticas, casi otros 10 millones de mujeres. Entonces, este dato es importantísimo porque cuanto más precaria es una economía, cuanto más explota a la mujer, mayor es el número de mujeres que aparecen en las tasas de inactividad. Aquí tenemos a todas las mujeres que están haciendo ese
trabajo socialmente necesario que no está siendo contabilizado ni valorado. Aquí tenemos en estos 9 millones y pico a todas las mujeres que están en la economía sumergida, que el 75% de todo el sector sumergido de la economía, y que es el 30% que la economía sumergida, pues el 75% son mujeres. Están aquí, o sea, aquí están todas las limpiadoras, cuidadoras, o sea, todos estos bloques que carecen de cualquier tipo de contrato, de cualquier tipo de relación. Aquí están las que están cuidando nietos, padres, hijos, o sea, aquí hay una amalgama muy grande. Bueno, pues estos datos son importantísimos para entender que cuando estamos hablando de la precariedad laboral, estamos hablando de las que están ocupadas, de los 8.600.000. Pero fijaros que ya tenemos 2 millones de paradas, más 9 de inactivas, 9.700.000 de inactivos, que están todavía peor, y que nunca se las puede visibilizar, las ponen inactivas y van a ser el grueso de todo este diseño de prestaciones, de pensiones que tenemos encima. Bueno, pues vamos a ver de las que están ocupadas. De esos 8 millones que están ocupadas, lo que vemos es una precariedad de contratos inmensa. Ya más del 27% de todas las mujeres ocupadas, de esos 8 millones y pico, están con contratos temporales, y cada vez los contratos temporales son inferiores a la media jornada. Lo que sí nos hemos dado cuenta con el COVID, bueno, y ya después de la última crisis, que cada vez hay más hombres también con contratos temporales. Antes parecía que era solamente de mujeres y jóvenes, pero realmente la precariedad también está alcanzando a los hombres, y cada vez hay más hombres que tienen que aceptar contrato temporal porque no pueden otra cosa. Lo mismo que las mujeres, porque siempre se nos venden los debates estos progres que las mujeres cogen contratos temporales para cuidar a los hijos, para conciliar la vida familiar y laboral. Es falso. Cogen los contratos temporales porque no se les ofrece otra cosa y necesitan trabajar. Bueno, además de que de los contratos temporales, como digo, son a tiempo parcial, el 75% de las mujeres que tienen contratos, o sea, de estos contratos son a tiempo parcial, y luego, como os decía antes, hay muchas personas que carecen de contrato y el 85% son mujeres. Bueno, pues toda esta precariedad laboral está unida siempre a la precariedad salarial. El tema es que nos suelen hablar, y sobre todo pues cara 8 de marzo y todas estas cosas, las grandes brechas de género salariales, pero suelen ser mayor que la que siempre nos acaba dando el INER, porque tiene una forma de hacer por sectores, o sea, habría que mirar en el bloque de toda la economía. Y la discriminación salarial prácticamente es por cada 100 euros que gana un hombre, pues una mujer gana 70 con el mismo tipo de contratos en el mismo sector. No es porque uno esté a tiempo, a contrato total y otra parcial, no. Con las mismas condiciones de contratos, una mujer está ganando como un 30% menos. Esto quiere decir 4 meses menos que un hombre. O sea, una mujer es como que en agosto dejara de cobrar, o sea, comparado con un hombre. Cuando se ven los salarios medios anuales, también se ve esa gran brecha de los casi 28.000 de los hombres a los 19.700 las mujeres, y esto es metiendo todos los sectores. Luego veremos que cuando vamos hacia los sectores más feminizados, los salarios de las mujeres caen en picado. Y bueno, otro elemento que afecta mucho a toda esa precariedad de las mujeres es el móvil laboral, en el que de los afectados, de los que denuncian, el 70% es mujeres, y que está trayendo consecuencias psicológicas muy agudas, muy graves, y después del boom aquel de hablar del mobbing que todo el mundo hablaba, parece que ha quedado más silenciado, y estamos hablando de la violencia familiar, de la violencia, y se está haciendo una violencia terrible y atroz en los puestos de trabajo.
con la precariedad salarial lo que nos llega es la precariedad en las pensiones, porque las pensiones, o sea, están en función de los salarios. Entonces, si tenemos una discriminación salarial de género permanente y perpetua, por decirlo de alguna forma, con la redundancia, esto se transforma en las pensiones. En las pensiones vemos que son casi 6.000 euros menos de media la pensión de una mujer a la de un hombre. Y hablo de pensiones de jubilación, no estoy hablando de comparar pensiones de viudedad con otro tema, o sea, estamos comparando elementos tipo de pensiones iguales. Claro, vemos que la mujer tiene pues como un 66% de la pensión del hombre. Si antes veíamos ya que tenía un 30% menos de cotización porque tenía menos de salario y normalmente sus carreras cotizadas de las mujeres son menores, pues por la maternidad y por otros elementos, entendemos que estén a 2/3 de la pensión de un hombre. Ahí vemos las grandes diferencias en la pensión de jubilación, la que la mujer gana por derecho. Pues la media del hombre está en 17.500 euros anuales y la de las mujeres en 11.500. Vemos la gran brecha. Esto nos lleva a que cuando se habla de tasas de pobreza, de umbrales de pobreza, la mayoría de las mujeres pensionistas están en esos umbrales de pobreza. La precariedad no solamente se nos da en las pensiones, sino también en toda la protección social, porque, repito, el sistema español, tanto de pensiones como de protección social, está ligado al trabajo, no es un sistema universal, no tenemos derecho porque sí, o sea, si no trabajamos y no cotizamos, no tenemos ese derecho. Entonces, con esta precariedad de las mujeres, el desempleo cuando acceden a él es mínimo, o sea, cuando si analizásemos todos los, o sea, lo mismo que estamos haciendo con las pensiones, las prestaciones por desempleo, veríamos una brecha de género enorme, pero todas las prestaciones por enfermedades normales, por accidentes, o sea, vemos una gran precariedad en toda la protección social. Pero si encima analizamos los presupuestos del Estado con visión de género, una cosa que se hace muy poco, nos damos cuenta cómo ni tan siquiera lo que trata de corregir todas esas desigualdades que tendría que ser la acción protectora de los presupuestos, tampoco la realiza. Al revés, siguen siendo más beneficiados los colectivos o los presupuestos que apoyan más al género masculino que al femenino. Oye, ¿me estoy desviando mucho? No, no, o sea, vamos, además llevamos bien los cuadros y tu explicación. Vale, es que como no veo vuestros cuadros, no veo vuestras caras, estoy aquí en una acción solitaria, me siento rarísima, me siento rarísima. No me extraña. Bueno, pues como resumiendo, lo que os estaba queriendo decir es que cuando hablamos de la precariedad de la mujer, normalmente nos hablarían de la precariedad de los 8 millones que están metidas en el mundo laboral, así oficial, ¿no? En el empleo. Entonces, que nos tenemos que dar cuenta que hay mucho más metidas en el no empleo, que esas ya no llegan ni a tener protección social, no llegan ni a tener pensiones, no llegan a nada. Entonces, que cuando os estoy hablando de toda la precariedad del desempleo, de la ILT, de todo, encima os estoy hablando de la precariedad de las más favorecidas, porque es que el resto, todas las que están en la economía sumergida o que están obligadas al trabajo socialmente necesario sin ninguna contrapartida o sin estar aseguradas, pues todavía esto es que es inexistente, no tienen acceso a nada. Bueno, pues eso nos lleva directamente a la feminización e infantilización de la pobreza. Cada año los datos del Estado español están a la cabeza de la Unión Europea en pobreza infantil. Es curioso porque, claro, cuando nos hablan de las rentas per cápita y nos dice que el Estado español tiene tanta renta per cápita, yo aquí siempre hago una reflexión, es si en una mesa
alguien tiene un pollo y son 4, si reparten más o menos igual, podrían ser los países nórdicos más equitativos, tal, pues a cada uno le toca un cuarto de pollo. Hombre, a uno le puede tocar más pechuga, a otro un poco menos, vale. Pero lo que sucede en el Estado español es que de ese pollo sentados en la mesa, a uno le dan el cuello, a otro le dan la pata de pisar, que la dejan para que abulte más, no el muslo, sino la pata, a otro otra pata, y al resto, o sea, al otro, al gordito, no sé si es el de Iberdrola o quién es, le dan todo el pollo. Y claro, la división, la renta per cápita es que a cada uno nos ha tocado un pollo, pero hay 3 totalmente muertos de hambre. Entonces, lo que nos sirve ya es que nos den los datos de qué PIB tenemos por cápita, cuánto es el crecimiento, porque si eso no se reparte, lo que tenemos es con un pollo cada vez más grande, o sea, más hambre en todas las mesas. Y con la precariedad de las mujeres en edad laboral que están sacando para adelante a la familia, que ya vemos que tenemos entre paradas y inactivas, o sea, más de 11 millones de personas que no tienen ningún derecho, pues tenemos unas tasas de pobreza de la mujer impresionante, pero encima es donde más niños se suelen acumular y la pobreza infantil está ligada a esa precariedad de la mujer. Y como repito, el ultimísimo informe de hace unos meses dice que el 28% de todas las mujeres en edad laboral en el Estado español están en pobreza y exclusión social. O sea, esto supera los 4 millones de mujeres con sus hijos. Echar una media de hijos y nos damos cuenta de la atrocidad que es esto y nos quedamos tan tranquilos, pues nada, pues viendo las colas para la alimentación, para el otro, gente pues cada vez más joven, que además vemos que tenían un trabajo, pero claro, el trabajo no permite acumular. Tienes un trabajo hoy y vives hoy, pero se te va el trabajo y entras en la pobreza más inmediata. Y luego, otro dato importantísimo que estaban dando, a mí me gusta mucho fijarme en las franjas de edad, bueno, las pensionistas tienen unos niveles muy altos de pobreza, pero dentro de las mujeres en edad laboral, las que han superado los 55 años son de muy difícil colocación, empleabilidad, que dicen ellos, y el 64% de las mujeres mayores de 55 años está en situación de pobreza. O sea, que estamos hablando de ratios muy elevados. En el País Vasco se empezaron a hacer informes de la psicología de la pobreza y es muy curioso porque la gente no tiene percepción de la pobreza. O sea, es como, pues si yo veo a mi vecina y no me parece, ¿no?, que no tenga. ¿Y qué es lo que sucede? Pues las pobrezas se da eso, pues en gente mayor o en gente que trata que los hijos no lo noten, y todos tenemos un fondo de armario, te sacas un vestido, la barra de labios te dura un año, te pintas los labios y sales a la calle a ver cómo capeas el temporal, a ver qué puedes hacer, a ver que no se enteren tus hijos y si eres ya pensionista, si ellos también tienen problemas, ¿qué problema les voy a pasar yo? Pero luego te decían eso, que es que no pueden tomar una cena caliente, que se cogían una pieza de fruta o salchichón viendo algo, o sea, porque no pueden. Entonces, la pobreza, la gente lo afronta como en silencio porque piensan que han fracasado. Es como una falsa dignidad el silenciar la pobreza. O sea, y creo que un elemento clave de los pensionistas, de todos los activos sociales, es que demostremos a la sociedad o que les hagamos ver que la pobreza no es ellos los que están fallando, que quien está fallando es la sociedad que está repartiendo de esa forma el pollo. O sea, tenemos que la gente exteriorice, que se deje ver, que se deje visualizar, no solamente en la cola, que ya es lo más desagradable cuando se tienen que ver en una cola cogiendo alimentos. Entonces, este tema además está creando un desgarro impresionante, cómo se está viviendo con frustración y con soledad. Y los niveles que tenemos la pobreza en España es para empezar a desnudarla, a integrarla y a cubrirla de dignidad también con una lucha colectiva. Y os lo digo aquí en pensionistas y mujeres porque las pensionistas están a buen nivel y las pensionistas que van a venir detrás van a estar peor todavía con estos pactos de Toledo y con esta precariedad de cotizaciones y de trabajos que tenemos.
pues estaba hablando precisamente ahora eso, de que la seguridad social ni es social ni es segura para nadie y mucho menos para las mujeres. Entonces, seguir atándonos al Pacto de Toledo, a considerarles los sabios de los sabios cuando solamente están defendiendo pues a un poder financiero y de intereses que no tienen nada que ver con los intereses sociales y mucho menos con lo de las mujeres, pues es seguir profundizando en la violencia económica contra las mujeres. Todas las variaciones que desde el año 85 con las sucesivas reformas de la seguridad social hemos tenido es ir aumentando la cotización mínima, o sea, de años, ir aumentando los años para acceder, es en estos momentos decir que se privatizan y que sean los fondos de empresa, cuando vemos todas las mujeres que están fuera del mercado laboral o las que están en el mercado laboral, a qué niveles de precariedad están. Y aquí me gusta resaltar que hay un debate que se empezó a dar hace 20 años. Además lo puso el Pacto de Toledo en sus inicios. El año 85 empezó, 95-96, empezó con los globos sonda de que había que reformar el tema de las pensiones de viudedad, y es más, de vez en cuando lo sacan economistas mujeres muy superfeministas que plantean que es negativa la pensión de jubilación porque entronca a la mujer en la de jubilación, perdón, de viudedad, porque entronca a la mujer en la dependencia del hombre, en el no sé qué. O sea, con todo ese discurso dicen que si se quitase, la mujer se incorporaría al mercado, como si todo esto no fuera un diseño ya hecho y tuviéramos pocas opciones. Entonces, este discurso empezó otra vez a sonar el año pasado y a mí me da mucho miedo. O sea, me da miedo que las mujeres pierdan derechos. O sea, igual lo que nos tenemos que plantear es una pensión mínima de dignidad para todos a través de los presupuestos generales del Estado, y ya no hablamos ni de pensión de viudedad ni de jubilación, no hablamos de nombre de pensiones, pero quitar, o sea, pensiones a las mujeres, diciendo no, para que ella se incorpore al mercado laboral, para que, o sea, eso es bastante grave. Y bueno, y los tiros en estos momentos van para ahí, en esa dirección. Decir que la dualización social lleva años que en vez de cerrar brecha se va abriendo desde toda la parte del 2000, llevamos ya 21 años que si se cogen, bueno, y anterior, normalmente se va abriendo desde el año 93, desde el Tratado de Maastricht, pero desde el 2000 se ha hecho mucho más aguda. Entonces, cuando se cogen fotos de lo que era la dualización social del 95, 2000, 2005, se va viendo cómo poco a poco se va abriendo y el tema es que antes el empleo, pues decías, bueno, se pasa una época de precariedad, pero luego pues vas cogiendo experiencia, vas haciendo currículum, vas no sé qué. El tema es que ahora la precariedad ya se ha deslizado no entre los jóvenes y en las mujeres, sino entre todas las franjas de edad. Ya la precariedad está en los 45 años y cuando esos jóvenes de 45 cumplan 50, pues seguirán en la precariedad. Y cuando todos los derechos sociales, repito, están unidos al empleo y al salario, todos los derechos sociales se van precarizando al mismo nivel que se está precarizando todo el mercado laboral. Y ahí pues las grandes perdedoras somos las mujeres. Y bueno, pues esto es lo que os traía hoy aquí y para que debatamos todo lo que queráis. No quería dar muchos números, pero vamos, si os interesa alguno más, pues posiblemente podamos darlos, porque lo que quería era coger un poco la sustancia, que nos demos cuenta que esto es algo más que hablar de unos números y de una coyuntura. Esto es una estructura diseñada, bien diseñada, y que si no pues le damos la vuelta, aquí seguirá. Y me gusta acabar con esta frase, que es: enamorarse del futuro revitaliza el tiempo vivido, nos hace jóvenes y nos devuelve la audacia. Y yo siempre estoy invitando a la gente, mucho más en este momento, a ver si creamos ese futuro del que empecemos a enamorarnos.
El cambio solo lo produce quien realmente lo necesita. El sistema está muy cómodo donde está. Entonces nos toca a todas nosotras intentar luchar por ese cambio. Bueno, pues esto es lo que os traía. Pues ahora a ver si empiezan a pedir palabras y después ya contestas las preguntas que te hagan, claro. Aquí parece ser que la gente le da miedo preguntarte. Manuel Colinas, adelante. Sí, yo es que estaba pensando en que ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿qué opinas sobre si existe alguna manera que algún gobierno alguna vez se proponga que salga a flote la economía sumergida? Y si existe alguna forma de hacerlo. Y también la reflexión sobre el tema de que quizás sea hacer mayor empleo público, porque todavía en España estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea en empleo público y ya mucho más en comparación con los países nórdicos. Pero esto de la economía sumergida, la verdad es que es tremendo. Y yo no sé si existe, claro, supongo que habrá que hacerlo de una forma paulatina y no se puede hacer muy rápidamente, pero sí que supongo que se tendrían que tomar medidas para que poco a poco esta economía sumergida fuera desapareciendo y aflorase y se cotizase y demás, ¿no? Para que todo el mundo tuviera los derechos laborales y elementales, ¿no? No sé qué opinas, Nekane. Mira, la economía sumergida es un mal endémico de todas las dictaduras, porque es curioso que está aquí, que está en Grecia, o sea, donde realmente ha habido unos amigos empresarios que han podido sacar mucho beneficio de eso. Mi ex-suegra, que hoy está ciega, trabajó más de 40 años cosiendo zapatillas y botas en su casa en una máquina que se pagaba ella, en un sector del calzado de Arnedo, donde todas las mujeres estaban trabajando así en sus casas, por supuesto la fábrica con poca estructura, sin luz, sin nada, sin ningún tipo de cotización, o sea, la ceguera la tiene de las horas de máquina. Entonces, esto se estaba dando en Elda, o sea, todo el calzado del Estado español así, pero es que te vas a las grandes firmas de boutique de moda y los de estos te hacen el patronaje, pero el resto son modistas en sus casas, y si no, que pregunten al señor Amancio Ortega cómo cosiendo camisas se llega a ser las fortunas, o sea, porque si no sacas plusvalor de otros trabajos y de otras formas y sin derechos y sin cotizaciones sociales, no se llega a eso. O sea, todo el sector, es que hay sectores enteros, o sea, el sector de la confección, o sea, todo lo que se puede se ha sacado, o sea, que es que cuando pensamos en la economía sumergida, dices, va, es el camarero o la cocinera que hace unos pinchos que no le dan de alta. No, es mucho más que el sector servicios, son sectores empresariales. El sector del juguete valenciano se está montando en las casas, el sector de componentes electrónicos, lo que era montar pequeñas piezas, pequeños enchufes, no sé qué, fábricas llevando las cajas todo a los hogares, que la gente va y luego se cuentan las piezas y se paga por eso, y toda la familia. Eso se está dando también en el País Vasco, o sea, se está dando en todos los sectores. Es un elemento y eso beneficia, no llegan a los niveles que tienen y entonces te dicen, no, pero mira, es que si no, pues no lo tendrían, si no, no crearían empleo. O sea, es que además aquí el héroe es el empresario. Aunque te esté explotando en tu casa, te da algo de dinero. Si es que hemos hecho de los empresarios y mira, pues mejor es eso, porque es que si no vamos y bueno, pues cuando encima han sido economías corruptas que han permitido a grandes núcleos empresariales beneficiarse de todo eso, porque si no, ¿cómo se soluciona? Pues inspecciones fuertes y duras y comprobando si una empresa me está vendiendo tanto calzado, voy a ver los niveles de máquinas que tiene en fábrica, no sé qué, y es que se pueden hacer los estudios muy rápidos de ver producciones medias y de lo que está sacando de producto. Y luego el otro tema que señalabas de los países nórdicos, del empleo público, claro, ahí está toda la economía sumergida de los cuidados, residencias, atención a mayores, a menores, a no sé qué, todo lo que se está haciendo porque tenemos
muy poco desarrollado todo lo que es la protección social aquí. Y esa protección social es lo que antes yo llamaba el trabajo socialmente necesario, en trabajo sumergido o directamente sin abonarse, ¿no? Sin pagarse a las mujeres. Entonces, voluntad, si realmente hubiese un plan, claro que se podría hacer, pero que tendría que ser un plan total y en un país con bastante menos corrupción que esta, porque la corrupción llega a esos niveles, a las inspecciones y ese campo es duro decirlo, pero es mucho más que la Gürtel, la corrupción. Pilar Martínez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Abrumada con tantos datos. Luego espero que cuando nos pasen la grabación poder coger más. La corrupción de los trabajos. Es que hemos avanzado muy poco. A ver, yo por necesidad he tenido que trabajar en muchos trabajos diversos. Trabajaba para el Corte Inglés, pero a mí me daban la ropa marcada, preparada para coser en casa. Me pagaban una miseria y eran tallas especiales que luego el Corte Inglés las vendía. Me daban todo, o sea, tú ibas al Corte Inglés y costaba los dichosos babis un montón de pasta y a mí me pagaban una miseria, una miseria. Trabajos de fábrica, pues llevar las piececitas para hacer las pulseras de los relojes, llevarlas a casa y allí luego llevarlas al taller. O sea, que eso no es que no hemos avanzado nada, es que seguimos igual con la misma precariedad, las mismas necesidades. Y estoy hablando desde hace 50 años, no estoy hablando de ahora. Pero es que estamos exactamente lo mismo. Antes se ganaba 1.000 euros y bueno, pero es que ahora ganar 1.000 euros es que es una gozada. Ni siquiera en los trabajos con carreras, gente con carrera que no se tiene que ir fuera de España a trabajar. Y sí, desde luego 30 segundos. Preparado. Nada más que era eso, gracias. Gracias, Pilar. Nekane, ¿algo que aportar? Mira, lo que voy a hacer es que podáis hablar todos, porque si no yo me emociono en las respuestas y voy a ir tomando todo, porque algunas cosas, pues Pilar lo que ha hecho es, pues eso, como en la economía sumergida están todos, hasta el Corte Inglés, o sea, que no es cuestión de, y además que sigue. Entonces, que la gente reflexione y después yo voy tomando nota de sus reflexiones y si eso, pues cierro, si hay alguna pregunta concreta, pues luego también la respondo, pero igual a veces hasta podéis responderla entre vosotros. Pero cuando quieras responderme, cuando quieras intervenir, me avisas y ya está, ¿vale? Prefiero que lo hagan todos, ¿vale? Y hago un cierre final. Vale. Gonzalo, perdón, Guillermo Fontán, que ya te cambio el nombre. Guillermo, perdóname. No me molesta nada llevar el nombre de Gonzalo. Sí, no, es que te iba a llamar Gonzalo Fontán. Bueno, pues también puedes. Los iba a cruzar a los dos. Bien, esto, decir que es dramático es una rutina, ¿no? Pero lo es. El caso es que todas estas barbaridades que están, este salvajismo, que es que hay que preguntarse, pero bueno, ¿es que acabamos de salir de una guerra mundial? ¿O es que nos acaban de bombardear por todas partes? No, riqueza a toneladas. La disfrutan solo unos cuantos y la sustraen del esfuerzo y de las peores condiciones de trabajo que se pueden aplicar sobre las personas. Eso es lo que está pasando. Ese es el sistema. Precisamente cuando se disponen de bienes como nunca en la historia para atender todas las necesidades básicas que se le pueden presentar a las personas, que se trata de alimentación, de vivienda, de sanidad, de educación, cultura, etcétera, etcétera. Todo eso de sobra se puede atender hoy con el nivel de riqueza que se acumula en el mundo. Lo que pasa es que una banda de bandidos, que es la que está llevando, la que está dirigiendo la humanidad,
nos hace pasar este sufrimiento enorme. Y no paran si no los hacemos parar. Yo, bueno, tanto se podría decir, y señalar una cosa, cuando se habla de datos, los datos cuando están basados en el rigor, como están estos, son argumentos rotundos y se deben aplicar siempre. Y lamento, ¿verdad?, nuestra izquierda, en la que me considero que estoy, resulta que ¿a quién se le oye este discurso? Pues esta es la realidad más tangible y real que se puede apreciar. Y ni se habla de eso, ni en estos términos, ni siquiera se esboza una idea de cómo salir del capitalismo, porque si no salimos del capitalismo, esto sigue así, de por vida, porque no tienen entrañas, nunca las tuvieron y las siguen sin tener. Bueno, se podía decir bastante más de todo esto, pero bueno, no es ahora cuestión de ocupar todo yo el espacio. Pero me parece que sobre estos temas había que volver, porque ¿de qué salidas hablamos? Porque describir la situación, claro que la describe mucha gente, claro que además es fácil, relativamente fácil, pero la cuestión es, ante esa situación, ¿qué hacer? ¿Qué alternativa tenemos o sobre la que trabajamos? 30 segundos. Bueno, los 30 segundos decir que los 8 de marzo, a ver si se hacen también 8 de abril, 8 de mayo, 8 de junio, 8 de agosto, 8 de noviembre, diciembre, etcétera, ¿no? Hacen falta más 8 de marzo, ¿eh? También por la parte masculina, 3/4 de lo mismo, pero bueno, perdonar, era lo que se me ocurrió decir. Gracias, Guillermo. Ribeiro Álvarez. Adelante. Hola, Hola. buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por esto. Que yo quería preguntarte, Nekane, cuando ya nos hagas la valoración en general, ¿qué hacer contra esto? Porque claro, vivimos en un sistema global capitalista de consumo máximo y además venimos de una dictadura en la que es lo que tú dices, que al final es como que las grandes empresas, ¿qué es eso? Que la gente piensa que hay que agradecer el tener un trabajo cuando es el trabajo el que genera la riqueza. Son los trabajadores quienes generamos riqueza. Entonces, ¿cómo se puede cambiar este pensamiento? Y ya no solo en nosotros que somos más mayores, sino gente más joven que ni siquiera, que ni siquiera creo que les hayan venido vientos de plantearse todo esto. Y es que incluso desde la educación, las últimas leyes educativas, ahora con la LOMLOE no lo sé, creo que no tanto, pero las últimas leyes, sobre todo con la LOMCE, directamente, si tú te leías la introducción del borrador, era prepararte para un trabajo, en vez de prepararte para ser una persona, para educar una persona íntegra, con valores de solidaridad, de cooperación. Entonces, ¿cómo romper todo este engranaje? Porque es un engranaje muy grande que nos lleva pues, a esto que nos está pasando y con el que encima nos estamos conformando. Porque la gran mayoría de la gente se conforma y dice, al menos, según están las cosas, tengo un trabajo. Que es algo que a mí me da mucha pena y me deja los ojos en blanco. Y me quedo ojiplática, porque no entiendo cómo se puede uno conformar con la miseria, con las migajas. 30 segundos. Y bueno, y básicamente es eso. Gracias. Francisla. Lo que acaba de decir Ribeiro Álvarez, que no sé cómo se llama, esa chica tan guapa. Elena. Pues Elena. Trasládalo a pensiones y ocurre 3/4 de lo mismo. Si tienes una pensión mínima y mísera, pues encima tienes que estar agradecida porque tienes, porque hay otras personas que no tienen, y es verdad. Pero es que ese no es el baremo, esa no es la manera de enfocar las cosas. El enfocar el trabajo como un bien, a mí personalmente me parece una solemne hipocresía.
porque no es así, no es un bien, es una obligación. No tiene sentido el que tengas que, en una sociedad como esta y la del futuro, te vendan la patata de que esto es un bien, el trabajo. Eso por una parte. Y por otra parte, echando un vistazo a las mujeres que están cosiendo calzado en la zona de Cartagena, Murcia, Elche, o las que están en la Fresa, que son mujeres magrebíes, que llevan algunas muchos años ya aquí viviendo con la familia, a esas mujeres, algunas veces que hemos hablado con ellas, cuando yo he estado por allí y mis amigas, no hay manera de hacerles entender que lo que les están haciendo es una canallada. Porque yo ya no me acuerdo cuánto cobraban las aparadoras por cada pieza, pero eran céntimos. Lo que no me acuerdo era la cantidad de céntimos. Así que no nos vendan la historia de que el trabajo es lo mejor y la maravilla del mundo mundial y que no tenemos derecho a comer porque no hemos trabajado, que eso no lo saben, esa es otra. 30 Porque segundos. resulta que dentro de unos cuantos años, como sigan subiendo, o sea, exigiendo el número de cotizados, aquí no va a haber nadie que tenga una pensión contributiva. O sea, esto es lo que no se entiende. Gracias. Gracias a todas y especialmente a mí. Gracias, Francisla. Celia. Sí, yo querría proponer a Nekane y a todos los que estamos en la tertulia si sería válido para entender lo que está pasando ahora, proponer el ejemplo de que el grupo humano, para resolver sus problemas de supervivencia, forma instituciones, pongamos en un pueblo un ayuntamiento y a otros niveles pues los gobiernos nacionales, y de repente en vez de ser el instrumento, ese Estado, esas instituciones, ese ayuntamiento para resolver los problemas comunes, resulta que lo toman al asalto unos cuantos listillos y listillas, preferentemente listillos, y hasta se ocupan de convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos, estando sin posibilidad ninguna, ni siquiera de ejercer un trabajo para satisfacer nuestras necesidades. Mi pregunta al final de ese ejemplo es, mientras dependamos de la creación de puestos de trabajo por aquellos que solo buscan el beneficio propio y particular, nosotros vamos a poder hacer algo por mejorar nuestra situación, tanto laboral como de supervivencia. Esa es la pregunta que hago a Nekane, como experta en economía, y a todos los que me estáis escuchando. Gracias, Celia, que como siempre sobrando tu tiempo. Paco Hernández. Buenas tardes a todas las personas de la reunión y felicitar a Nekane por esa lucidez pedagógica con un tema tan complejo como es el que ha tratado. Yo como que no creo mucho, es decir, en que nadie nos va a sacar de esto si no somos capaces, es decir, de organizarnos y ver cómo somos entre todas capaces de acabar con el capitalismo. Lo que sí que te quería preguntar es si conoces los movimientos que hay en torno a lo que se denomina economía social y solidaria, pero que tienen todo un trasfondo de economías transformadoras, feministas, agroecológicas, de soberanía alimentaria. ¿Y qué piensas de este movimiento? Si es algo en el que realmente, es decir, deberíamos de fijarnos un poco más, intentar ahí echar nuestro granito de arena. Conoces el tema, finanzas éticas, en fin, todo lo que hay en este movimiento de economía social y solidaria. Gracias, Paco. José María. Voy a ser breve, casi por obligación. Yo la habéis apuntado, Nekane y alguno más.
que aquí la única salida que tenemos es plantearnos acabar con esto. No hay soluciones medias, hay mucha dispersión en las demandas, en las reivindicaciones, mucha dispersión en todos los temas, dispersión progre, le llamo yo, porque en realidad no es otra cosa. Estamos dedicándonos a muchos temas que no apuntan a la salida. Al final nos encontramos, como ha planteado Nekane, con toda esta economía, con todas las derivadas, y vamos a lo mismo. Nos abocan a la pobreza, a la miseria, a la explotación desde siempre. Y únicamente cuando hemos mirado más allá y a acabar con esto, únicamente cuando hemos puesto los ojos un poco más arriba, hemos conseguido realmente algo. Nada más. Gracias, José María. Chon. Buenas tardes. Yo no te quiero hacer preguntas sobre lo que nos has planteado, porque a mí me parece que es demoledor el informe y efectivamente es cuando lo vemos así claramente sobre el papel, sobre el ordenador, es cuando nos damos cuenta de la deriva tan tremenda que ha tomado no solo esta sociedad, sino ese futuro. Y precisamente por ese futuro, por tanto joven, por tanto niño, por tanta gente, yo te pregunto, ¿hay alternativa precisamente con esto que tenemos para ese futuro? Nada más, gracias. Gracias, Chon. José León. Sí, bueno, pues buenas tardes. Primero, darle las gracias a la compañera que nos ha expuesto tan claramente el tema. Y bueno, pues somos un sector de los jubilados que reivindicamos nuestras justas aulas reivindicativas, en el cual entra también lo de la brecha de género, ¿no? Pero que no es solamente la brecha de género, es que en cualquier momento, en cualquier tema que tratamos, siempre salimos por la misma historia. Yo voy a utilizar palabras no mías, sino que os las he escuchado a alguno de vosotros, y viene a ser lo mismo que se está diciendo esta tarde ahora mismo. Previamente, antes de intervenir yo, lo ha dicho un compañero. Vamos a ver, no podemos esperar nada de un sistema capitalista bueno. No lo podemos esperar. Entonces, desgraciadamente, yo creo que la única es organización y darle una alternativa a este sistema. Esa es la triste realidad. Otra cosa es que, desgraciadamente, esta es una opinión mía, yo creo que ni nosotros mismos, o sea, no sé por qué cosa, no tenemos confianza en nosotros mismos para ser capaces de darle alternativa a la cuestión. Yo pienso también, de todas formas, que como también esto se ha dicho por aquí, y se está diciendo, los sistemas, ninguno ha sido eterno. O sea, imperios, sistemas feudales, etcétera, han tenido todos sus finales. Esperemos que el sistema capitalista lo tenga también pronto y, bueno, por supuesto que lo veamos y que sea para bien, claro. Entonces, una de las ventajas que yo veo, ahora mismo nosotros, por ejemplo, yo me creo yo, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, los pensionistas estamos como el sector más activo en esta cuestión, reivindicativo, concienciando, etcétera, etcétera, en este tinglado. Yo lo comparo un poco cuando el 15M prácticamente estaba una cantidad de la población muy grande en este tema también. 20 segundos. Reivindicando, perdón, termino rápido. Nada. Tranquilo, no, termina, sigue, porque puedes continuar, termina. Pues eso, que espero que la sociedad tome esa actitud de crítica y de reflexión, exigiendo y comprometiéndose en el futuro para eso que estamos diciendo, cambiar el sistema, porque es la única solución. Nada más. Gracias. ¿Me permitís adelante interviniendo? Porque si no, ya se han dicho tantas cosas. Ya. Venga, adelante. ¿Qué hago? A ver, voy a intentar responder a todos, pero intentando hacer un análisis global.
A ver, estáis preguntando varias veces si hay alternativas, cómo se podría romper esto, economía social, solidaria, el tema del trabajo. Fijaros, desde la macroeconomía, ahora hablo como una economista ingeniera del sistema, a ver, todos son máquinas, es como si la economía, todo ese diseño de modelos fuera una gran máquina. Entonces, el modelo grande de la macroeconomía tiene como 4 submodelos. Una cosa es lo que se llama el mercado de trabajo, el mercado laboral, otro es el mercado del, bueno, el sector público, que se llama el mercado de lo público, el financiero, tecnológico, pero bueno, tenemos ahí unos y todos son engranajes entre ellos. Para que todo funcione son todas unas correas de transmisión. Entonces, lo que vemos es que el sistema más débil es el del mercado de trabajo. Entonces, cuando se dice, ¿cómo podemos romper un gran sistema como es el sistema capitalista, con toda esa gran máquina? Bueno, pues aprendamos algo de la ingeniería, vámonos al modelo, a sabotear, por decirlo de alguna forma, el modelo que antes podemos hacer y que antes se puede caer y que es el más débil, y es el mercado de trabajo. A ver, en el mercado de trabajo, y aquí coincide lo que estaba diciendo Fuensila, lo que estaba diciendo Celia, tal, o sea, nos hacen creer que los empresarios crean puestos de trabajo para nosotros cuando solo son para enriquecerse, además de que es un bien trabajar, que por cierto, no sé por qué todos estos ricos y todos los de la farándula no trabajan si es tan bueno y se dedican a lo que se dedican. Entonces, si tuviésemos conciencia, y de esto se teorizó ya, como el primer gran escritor fue el yerno de Marx, ¿no? Y Alfonso Sastre también ha hablado del derecho a la pereza como elemento subversivo, que es mucho más que el derecho a la pereza, es plantear cómo saboteamos toda esa forma que tienen de sacarnos la riqueza a nosotros. Entonces, sí, tomamos conciencia de que emplear, que cuando alguien nos está dando un empleo, y esto, Elena, Celia, yo creo que aquí está la clave para los más jóvenes. Cuando nos dan un empleo nos están usando. Emplear es usar, nos están usando, nos están sacando el plusvalor. Si no sacaran plusvalor no se molestarían en hacer nada con nosotras. Entonces, si somos conscientes, como vosotras ya habéis dicho, de que lo que crea riqueza es el capital humano y que somos las poseedoras de ese capital humano y que nadie tiene por qué activarlo porque no hacen nada. O sea, pues no sé, cojo una chica que acaba de terminar y la contratan, eso sí, pagándole el 40% de la facturación que cobra, una clínica de psicología. Pero si la psicóloga eres tú, si las sesiones las estás dando tú, ¿por qué te dejas que alguien te coja y te pague 40% de tu factura? Ofrécete tú directamente, ¿me explico? O sea, tantas cosas como hay que decir, ¿por qué alguien tiene que activar mi fuerza de trabajo? Entonces, la primera conciencia es esa. La segunda es el grupo, o sea, es plantear que todos tenemos ese capital humano, cada uno diferenciado. Yo me gusta hablar de la economía de los talentos y de los dones, porque no es solamente lo que valora el mercado, hay muchas cosas que crean riqueza en una sociedad y que el mercado no está pagando y la sociedad lo necesita. Entonces, esto sí se puede hacer en comunidad, sí se puede hacer. Y hay un elemento clave, es que la sociedad humana lleva miles de años sobre la Tierra y los pueblos han sobrevivido hasta hoy y vivían mucho mejor, con mucha más felicidad, igual menos cosas, menos jabones en el aparador, o sea, igual con una pastilla de lagarto nuestras abuelas hacían todo, pero la felicidad igual no tenía que ser menor ante un baño. Bueno, pues lo que digo es que las sociedades nos han enseñado en cómo se autoorganizaban, cómo funcionaba ese comunal, no solamente de tierra, sino de crianza, de compartir, de cuidados. O sea, hay unas formas de autoorganización que están persistiendo en los pueblos y si no es que han persistido hasta la generación anterior. O sea, nos están enseñando, las raíces todavía están a flor de tierra y todo esto es lo que quieren que olvidemos. Esto es lo que nos han quitado de la memoria colectiva.
Esto es lo que estaba señalando también Elena con el tema de la educación. Claro que no nos están preparando para ser humanos, pero es que cada profesión te prepara exclusivamente para eso. Al de recursos humanos, para mirarte a los ojos y decir, eres muy buen trabajador, pero estás despedido. O sea, están preparando para lo que el sistema quiere. Entonces, si tomáramos conciencia de que el trabajo no nos dignifica, el trabajo no nos da nada, el trabajo lo único que hace es darnos unos muy malos recursos para seguir subsistiendo, porque nos agota todas las energías del día. Entonces, si somos conscientes que lo que aportamos a la sociedad y ese intercambio social sí que nos revitaliza, sí que nos hace humanas y humanos, desde ahí tenemos las formas de plantearnos una nueva economía. Y aquí yo estoy muy alerta con la economía social, con la economía solidaria, con la economía ecologista, y os digo por qué. Porque el sistema nos toma las palabras. El sistema, cuando hablábamos de una banca ética, de la banca ética ha hecho un nicho de negocio. El sistema hace nichos de negocio de todo. De todo, nos roba las palabras, nos roba las ideas y los transforma simplemente en nuevos nichos de negocio. Entonces, por supuesto que la economía tiene que ser solidaria, tiene que tener una base ecológica potente, pero no la que nos está diciendo Iberdrola, que está matando a los mapuches para robar sus tierras y nos dice que es la electricidad verde y solidaria y todo lo que se quiere. O sea, hay mucho marketing detrás de las palabras y de las propias cosas que nosotras sentimos, cómo las utilizamos. Entonces, la economía del pueblo siempre ha sido ecológica, siempre ha sido solidaria. O sea, no tenemos por qué ver ahora las cosas de los grandes gurús, pero sí la de las grandes cosas que estén haciendo los pueblos, que ahí están las verdaderas economías sociales. El MCC ha vendido siempre su cooperativismo como el modelo cooperativo y de economía social más desarrollado. Bueno, pues uno de sus fundadores les llamaba pequeños empresarios felices. No sé si sabéis que tiene economía sumergida el MCC, que por supuesto no son cooperativistas los chinos y los de otros sitios, son una élite que pone su dinero, su recurso y no dejan de ser empresarios. ¿De acuerdo? Y es una economía social maravillosa, no permite el movimiento sindical dentro de sus filas porque son cooperativas. Entonces, en teoría, ha habido muchas denuncias sindicales en países del este. Los sindicatos de aquí hacen oídos sordos porque es una gran multinacional vasca. Entonces, pero todo esto lo podéis encontrar a nada que rasquéis. Entonces, cuando me hablan del modelo cooperativista como el modelo social por excelencia y tal, dices, cuidado, o sea, están siempre con la cuenta de resultados y al final, pues en vez de repartírselo entre dos, pues se lo reparten entre 40 socios, pero el resto también está fuera. Entonces, bueno, ¿hay alternativas? Yo creo que sí hay alternativas, pero hay alternativas saliéndonos de sus parámetros, desenchufándonos ya de esa red, pensando que el capital humano lo tenemos nosotras y nosotros y lo podemos poner ahí en la sociedad y sobre todo hacerlo como un elemento de boicot. Si tuviéramos mucha gente que dijera, a ver, si yo en mi entorno puedo montar y hacer un engranaje para hacer esta economía que me estoy saliendo del mercado oficial, fijaros lo que esto significa. Significa que no hay empresario que esté ganando conmigo, ¿vale? Significa que estoy rompiendo IVA, que estoy rompiendo IRPF, que estoy rompiendo impuestos de sociedades, que estoy en ese engranaje que os decía antes, estoy rompiéndole la fuente al sector público, que se nutre además de nosotros, porque estoy creando, si queréis, esto sí sería lo bestia, pero sería con un objetivo y una subsistencia, estoy creando lo que ellos llamarían una economía sumergida social. Hasta que esto tuviéramos otro modelo. No sé si os entendéis de qué subversión estoy hablando. O sea, estamos hablando de que esto muy rápidamente le hace crack. O sea, mucha gente saliéndose del modelo le rompe al empresario y rompe todo el engranaje en el que se está basando el Estado, que es con el plusvalor que nos saca el empresario nos está reteniendo el IRPF, que por cierto, las grandes empresas de inversión, todos los fondos buitre, pagan un 1% de
todos sus beneficios y los trabajadores ya sabéis lo que pagamos y ahora que estamos en Hacienda. Entonces, esto sí que era replantearse todo ese reparto, era realmente llevar el debate a elementos claves de fiscalidad, a elementos claves de reparto de riqueza, a modelos productivos. O sea, esto pone todo el tema de la ideología en el centro. O sea, no sé, ¿qué más de lo que me habéis comentado? Sí, Celia hablaba también del grupo humano, de este grupo humano que se creía, pero han venido estos listos que lo dirigen todo. Mientras tú hablabas, pues me recordabas al tema de la caverna de Platón, ¿no? Nos enseña lo que son las sombras, confundimos sombras con realidades y cómo el sistema pues nos hace creer lo que estáis diciendo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y realmente estamos en la gran distopía. Se está hablando mucho de distopía. Distopía es lo contrario a la utopía. Y bueno, hace poco he escrito un artículo, os lo puedo hacer llegar, que creo que ahí está el gran error de que nos hemos olvidado de las utopías. Hoy además que a alguien le llamen utópico es casi como lo llamen negacionista o iluso, o es un insulto porque parece que no tocas tierra, pero ellos nos pueden estar hablando de toda la distopía, de todo este mundo, o sea, tan horrible que nos han creado, totalmente contrario a la utopía. Y creo que la utopía, que además la utopía que viene desde Tomás Moro, bueno, y todavía hay utopías de mujeres anteriores y escritas, pero bueno, la utopía viene como esas sociedades que se querían creer, vienen cruzando desde el siglo XVI, lo vienen cruzando todo, son las que alimentan luego a lo que primero estamos en el socialismo utópico y luego el socialismo revolucionario en el siglo XIX, y es lo que hizo moverse a las sociedades. Toda la cultura europea viene desde las utopías, y cuando cae la URSS y nos convencen de que esa era la utopía socialista, sin decirnos pues que eso también podía haber sido una aberración, ¿no? O sea, pero nos convencen de que ya no hay futuro, es el fin de la historia, ya ser utópico es un delito. Creo que eso es lo que le ha pasado a toda la izquierda, que se vio desnudo, que se vio sin modelo, y frente al capitalismo ya no hay nadie que posponga nada, porque es que el que pospone es un utópico populista, todo lo que se han inventado contra nosotros. Creo que hay que retomar las utopías porque tienen tanto valor, para empezar, como la distopía que ellos están creando y poniendo ya sobre la mesa. Y yo sí creo que el cambio va a venir más pronto que tarde, porque realmente con esta 5G, con esta robótica, lo que viene es un nuevo giro en la producción. Yo en el 2018 leía, me la tradujo un amigo, yo no sé inglés, me dijo, esta te va a interesar mucho, una entrevista a un gran personaje inglés que estaba hablando de los grandes niveles, era una entrevista de robotización, que ya podía ser todo incorporado al mundo de la producción y lo que eso significaba. Y en un momento el entrevistador le pregunta, ¿y por qué esto no se inicia? O sea, ¿no están preparadas todavía las empresas? Y entonces él dice, no, las empresas están súper preparadas, lo que no tenemos es preparada a la sociedad. Esto era en 2018. O sea, ahora, con este COVID o con esta pandemia, están utilizándola para muchas más cosas. Van a preparar a esta sociedad, o la están preparando, para que esta crisis de salud, que es una crisis económica profunda diseñada para hacer el nuevo rediseño o reseteo, lo que van a hacer es, lo comentaba el otro día aquí en Petit Comité hace 2 días, es decirnos, vamos a sustituir a las cajeras por automáticos, que ya existen masivamente, porque es por la salud de las cajeras y de los que vamos a comprar, y vamos a sustituir mucho más robótica en las grandes empresas, en las cadenas, porque quitamos una parte de masificación de los trabajadores. Los comités de la empresa lo van a ver, todo va a ser por la salud. Entonces, realmente cada vez hay un excedente mayor, una gente que va a estar más expulsada, y todo es que nos autoexplotemos, o sea, pues que todos seamos cerebritos, que inventemos la última cosa o el último mercado digital, o que seamos, pero con eso no subsiste una sociedad ni da respuesta a todos, o sea, y además marca una competitividad entre la gente que
que ya no se puede resistir. O sea, ya sé que últimamente justo se habla mucho de suicidios, yo había hablado siempre, o sea, hasta antes de esta última polémica, pero los niveles de suicidios, o sea, cada vez son más altos, cada vez con gente más joven, y es que realmente estamos en un sistema de muy alta velocidad, sacándonos también el jugo, y cuando nos han sacado la última gota estamos extenuados y ya no puedes ofrecer más. La gente se ve que ya no tiene nada más que ofrecer y no tiene nada del sistema si no le estoy dando algo importante a cambio. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar. Lo mismo que antes decía, llevar la dignidad de la pobreza, llevar la dignidad desde ahí. Creo que tendremos alguna opción. Bueno, podéis seguir haciendo preguntas. Guillermo Fontán tiene la palabra. Bien, primero matizar, yo me refería a los 8 de marzo, es decir, para insistir y continuar la protesta y trasladar un mensaje a la población de manera sistemática y continuada, como elemento de poder penetrar realmente en la conciencia crítica de la ciudadanía. Cuando se dice, a veces se crean puestos de trabajo, ¿no?, para poder vivir. No se va a crear un solo puesto de trabajo, no se va a crear. Y hagamos un breve repaso de la evolución de los últimos 20 años. Cada vez se produce más con menos elemento humano. Hoy producen las máquinas, ya lo tengo dicho 3 veces y insisto en el tema, porque me parece que tenemos que considerar esto, no esperemos nada de ahí. Por otra parte, todo este mensaje que nos está trasladando de una manera admirable la ponente, hay que trasladarlo a las bases nuestras, a nuestros colectivos, donde estamos en contacto con otra gente. Este discurso hay que trasladarlo, hay que emitirlo también ahí, porque hay que activar la conciencia crítica de la sociedad, y es una de las formas de hacerlo. Luego, en cuanto a alternativas, vamos a ver, en 1936, durante la guerra, Cataluña se organizó, sobre todo Barcelona, pero bastante de Cataluña y del Levante español, de Aragón, se organizaron en régimen de autogestión y en plena guerra, Cataluña dobló la producción industrial y fue donde por primera vez se vieron a las mujeres conduciendo un tranvía, por ejemplo. Es decir, claro que hay formas de salir de esto, y claro que hay alternativas, ya lo dijo la ponente, pero tenemos que creer en ellas, porque, y volviendo a lo del 15M, es que el 15M, que podía haber ido una corriente importante en esa dirección, se nos dijo, no hace falta estar en la calle, vamos a las instituciones y desde ahí lo arreglamos todos. Eso nunca pasó ni va a pasar, es que no es descubrir nada nuevo, llevamos 200 años así, y ahí están más tranquilos que Dios, y perdón por lo de Dios, por el que sea creyente. Después, vamos a ver, mira, en estos momentos se tira el 30% de la producción agraria y hay gente muriendo de hambre. ¿Y se tira por qué? Para aumentar los precios del trigo, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando las 26 personas más ricas del mundo acumulan tanta riqueza como la mitad de la humanidad, como más de 3.500 millones de seres humanos, 26 personas. Esto nos muestra a las claras qué barbaridad de sistema en el que vivimos, qué salvajada de sistema. Y para trabajar en eso hay que crear conciencia crítica y hay que potenciar las organizaciones de base. Eso, por lo menos, es una de las cuestiones que a mí me parecen imprescindibles. Y no esperemos nada que nos venga a regalo de ningún lado. Nunca nos vino, ¿no? Pues no sigamos esperando.
Nada más. Fuentisla. Sí. Guillermo, el 15M en algunos sitios se extinguió, pero no porque hubiera otra gente que quería tomarlo como plataforma para algo. Se extinguió porque los movimientos algunas veces tienen un pico alto y luego se extinguen, porque se esperaba mucho de los que estábamos en el 15M y resulta que eso no tenía fue bajando de fuerza. ¿Me permitís Sí. un matiz? Sí. ¿Me permitís un matiz? Sí, sí. Bueno, eso es cierto que pasa, pero hay otra idea que hay que romper. Porque los movimientos sociales no pueden tener continuidad, porque se tienen que limitar precisamente a un momento histórico determinado. Sí. Pues no. Y eso fue lo que pasó. Pues sí, por una razón, porque los movimientos sociales, al menos desde mi punto de vista, y que me corrija Nekane o cualquier sociólogo, los movimientos sociales todos tienen una función en el tiempo, lo que no significa que como tal movimiento, si no cambia, si no evoluciona, si no tiene otros mecanismos para tomar, o sea, para tomar la lucha contra el capitalismo, contra lo que nos oprime, contra lo que nos empobrece. Si no tenemos esos mecanismos, el tal movimiento social se queda corto y habrá que o reemplazarlo o ampliarlo. Ahí tiene que haber un cambio y eso es lo que ocurre muchas veces. Por lo menos a lo largo de mi larguísima vida es lo que yo he visto. A lo mejor me estoy equivocando y que conste que todavía creo en la utopía. Creo que todavía podemos seguir adelante, aunque sea con otros mecanismos. Nekane, ¿contestas? Bien, mirad, si hay algo estudiado, sobre todo en los últimos 20 años, para controlar y dominar, y sobre todo porque los que están haciendo los diseños del mundo quieren también tener controlada la otra parte, es los movimientos sociales. Y de aquí hay un elemento clave que coincido, y es, la frase no es mía, es de sociólogos que dicen que el movimiento social como tal no existe, lo que existe es la sociedad en movimiento. Entonces, una sociedad por determinados resortes se puede mover en un momento, y entonces según la dirección que coja y el movimiento que lleve, pues va a haber un montón de fuerzas antagónicas que van a querer redirigirlo, controlarlo. Entonces es la fuerza que tenga esa sociedad para mantener su movimiento con todo lo que le estén, es como algo que se ha puesto en marcha, con todo lo que estén, cómo se puede alimentar, pero que el movimiento social es un desde abstracto que nos gusta pensar como algo autónomo, ¿no? El movimiento social, pero si realmente es social, es eso, sociedad en movimiento. Entonces, si lo entendemos ahí, pues ya cambia un poco y vemos todos los intereses que hay. Y en los intereses que hay por controlar ese movimiento empiezan muy, muy rápido, y desde aquí los poppers del pensamiento capitalista, digo, los que quieren controlar, dicen que el elemento clave para controlar es el primer momento, es el discurso. Nada más que una sociedad se pone en movimiento, o podríamos decir surge un movimiento social, entran unos teóricos a darle un relato, o sea, se está poniendo en movimiento por esto. Entonces, claro, hay una guerra de relatos que puede ser lo que no sienta, pero ahí empiezan ya a dirigir todo. Entonces, es importante para mí entender todo esto y saber cómo nos están robando el relato, cómo están escribiendo el relato, como lo que realmente estamos perdiendo constantemente es la guerra del relato, lo mismo con la utopía, la distopía, con todo, nos hacen avergonzarnos al final de nuestros términos. Fijaros ahora mismo en las elecciones de Madrid, qué terminología están usando, que cualquiera en dos dedos de frente dice, ¿dónde van? Pero es que con eso construyen su relato, y un relato cada vez más pobre, pero más machacón de eslogan. Y en el relato luego está el tema que ha dicho Guillermo Fontán, que aunque parezca que no, para mí también lo toca, es el tema de las instituciones, ¿no? Decía, se van las instituciones, estos movimientos sociales acaban institucionalizándose, es porque a algunos les ha interesado llevarlos hacia allí o construir un relato para convencer que van hacia allí, y lo que siempre se ha visto en la historia es
que las formas de gobierno o son o dictadura o parlamento, por ponerlo lo más simple. Entonces, a los poderes fácticos, al capitalismo le interesan las dictaduras, le interesa tener todo el poder. Lo que pasa es que eso está mal visto, sobre todo pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que queda muy bien es controlar los parlamentos, ejercer todo el control de forma persuasiva, y aquí también se ha escrito mucho en sociología y en política, cómo controlar para que no parezca que estás controlado, para que aceptes todo eso, pero siendo conscientes de que nunca, nunca, nunca se dejará un poder verdadero. O sea, si en algún momento, y esto lo vimos en Grecia, si en un momento un parlamento tiene poder soberano y dice, me planto aquí, me salgo del euro, hago esto, ¿cómo te dan un golpe de Estado institucional? Porque ya no hace falta dar golpes de Estado de otra forma. En Italia hubo golpe de Estado institucional, en Grecia hubo golpe de Estado institucional, y no sé si sabéis que después de la crisis de 2008, en todos los gobiernos de la Unión Europea había un elemento que estaba o en Hacienda o en Economía, que venía de Lehman Brothers, o sea, tuvimos un golpe de Estado financiero en todos, incluido en el Estado español, que era de guindos. Bueno, pues entonces no necesitan ya esos golpes de Estado, o sea, tienen instituciones que no sirven para nada. Las instituciones marcan sus reglas de juego, marcan todo, entonces los partidos van allí, pero, o sea, tienen que acabar aceptando esas limitaciones o no juegan, y al final nos engañan, nos vuelven a hacer un relato de que más vale eso poco. Bueno, es en el tema en el que estamos cayendo siempre, y esa es la eterna desilusión con las izquierdas, tal, pero es porque no estamos viendo realmente la potencialidad de los parlamentos, que es que no es ninguno. O sea, todos los parlamentos hechos en los 50 años están al servicio de unas élites y un poder, y es así. Y bueno, pues vemos al PSOE o gente que se llama de izquierdas diciendo no, es que se pueden hacer otras leyes de vivienda, de que seguimos beneficiando a los empresarios, a los propietarios. O sea, cómo tratan siempre de convencernos con ese relato y como digo, manipular a los movimientos sociales, y cuando no, crear desde el poder movimientos sociales. El País Vasco, bueno, ahora está muy muerto en movimientos sociales, pero hubo una época que cada movimiento social de un signo se creaba otro contrario, parecía que no, cómo se va rompiendo. O sea, hay toda una ingeniería política, ideológica dentro de los movimientos que hace la sociedad. Arturo Monteserín. Micro, Arturo. Se me oye bien, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver. Es muy interesante, ¿no? Hay un tema que, bueno, no se habla nunca de él, o que yo no lo oí muchas veces, que es el reparto del trabajo. Quiere decir, una de las mayores conquistas que hubo de los trabajadores, otro de los derechos, es el de la jornada laboral, ¿no? Bueno, si hoy tenemos una productividad que se multiplicó por no sé cuántos de una generación, de 2 generaciones atrás, había un porcentaje enorme de gente que se dedicaba a la agricultura y hoy lo hacen tres tractores y producen más. El tema del consumo, que se hace un consumo que no necesitamos para nada, que aparte de para cepillarnos el planeta. Bueno, pues una de las cuestiones puede estar en el reparto del trabajo, ¿no? Primero. Lo segundo, es que hay que volver a los orígenes, hay que mirar cómo las cosas, cómo se hace, cómo hacemos, pues como aprendiendo de los que lo hicieron antes, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de revoluciones importantes o sistemas. Dentro del sistema capitalista es imposible conseguir un cambio social, aunque es inevitable, pero bueno, hay islas pequeñas, como pueden ser, yo que sé, Cuba, o como fue en su día la estructura soviética, o también en un principio la estructura china. Bueno, pues es ver de una forma colectiva. Y luego, en lo práctico, en lo concreto, en lo ya, bueno, pues yo fui autónomo un montón de años hasta que nos organizamos y dejamos de ser autónomos, un grupo de gente. Bueno, pues vas consiguiendo una serie de derechos. Y eso por sí no vale para algo. Bueno, ¿vale para algo la subida de salarios cuando pedíamos la subida en las empresas?
sí, ¿qué más da si luego van a subir los precios? Pero sí vale porque en esa lucha lo que generábamos era relaciones de solidaridad y de autoorganización. O sea que eso de que la vida va a subir, claro que va a subir, pero la organización que fuimos creando en la lucha, esa aprendemos de ella y va a seguir adelante. Entonces, bueno, 40 segundos. Y luego hay otro tema que es algo polémico, pero el tema, entiendo perfectamente el movimiento de la mujer del tema de la viudedad, porque es una estructura que es totalmente comprensible en la época de Franco, pero que el día de mañana, como pasó en las revoluciones socialistas, la mujer pasó a estar no al mismo nivel, pero avanzó un par de pasos enormes y te decidía en el poder y en el trabajo. Bueno, y nada más porque el tiempo es limitado. Gracias. Gracias, Arturo. Me Alejandro. Ay, Nekane, sí, adelante, Nekane. No, es que iba a decir una cosa que me parece que os puede resultar interesante con el tema del reparto del trabajo, además de que luego a tu email, Lisa, te mandaré, mira, ese artículo lo escribí, el que os voy a comentar ahora, en el año 96, se publicó en la revista Espalda. Deciros que el reparto del trabajo, pues en las crisis de los 90 y tal, cuando estábamos hablando de alternativas globales, hablábamos reparto de riqueza, reparto de trabajo, que serían las bases de cualquier modelo de cambio social. El tema es que si ahora ya estamos yendo a otras es porque los que tienen el poder, cada vez esto se hace como que no está en nuestras manos. Entonces, es decir, vale, en mis manos, ¿qué piezas están? Pero bueno, deciros que el reparto del trabajo en el año 95 lo instauró Francia por ley, la jornada, o sea, la semana de las 35 horas para toda Francia. Poco después lo conseguimos en el sector público vasco y me acuerdo que lo trabajamos mucho y en aquel momento yo estuve analizando todas las corrientes de debate francés y es que hay una corriente, que es la que os voy a mandar el artículo, para reflexionar, me parece apasionante, y era la de André Gorz, y entonces con un grupo de la Universidad de París, lo que hicieron fue sacar el debate del reparto del trabajo, porque la gente decía, es que hay empresas que no se puede, o el comercio, no puedes poner menos de tantas horas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces estos los sacaron de lo que era en sí el número de horas e hicieron la siguiente reflexión. Y está hecha los estudios con datos de la primera parte de los 90, lo que habrá cambiado ahora esto con la tecnología. Dijeron, ¿cuántas horas necesita de su vida trabajar un francés medio para generar toda la riqueza que va a consumir a lo largo de su vida? O sea, empieza consumiendo sanidad, las partos, luego cuidados, luego educación, la alimentación, más educación. Entonces, todo esto, ¿qué coste tiene? Lo valoraron y luego cuántos años de trabajo necesita esta persona. Y les daba que con 20 años de trabajo en lo que era en ese momento la jornada media laboral francesa con los salarios medios franceses, habían cubierto todas las necesidades de su vida. Entonces decían, pues vale, entonces el reparto del trabajo significa que todo el mundo trabaje estos 20 años y que se lo puedan redistribuir como les dé la gana. O sea, si puedes necesitar un año sabático para cuidar un bebé o porque quieres formarte o porque estás estresado, por lo que sea, o coincidir con tu pareja con otro proyecto, entonces era distribuírselo a lo largo de su vida y, como decía, hay medios para contabilizar todo lo que están trabajando esas personas. Entonces, es como si dijéramos ahora, pues para jubilarnos, ese es el tiempo. Con esto hemos generado toda la riqueza y esto lo trabajaron muchísimo. Entonces, esto con lo que han señalado antes Guillermo, creo que era, o José María, no sé quién ha sido el que ha estado dando los datos de la riqueza. Por supuesto, compartimos que nunca ha habido más riqueza. Por cierto, solamente 3 españoles están ganando más que 14 millones de españoles al año. Y es que, como han dicho antes, el dato mundial, pues España. Entonces, está toda esa riqueza, está todo. Entonces, claro que podemos replantearnos cuánto necesitamos trabajar, aportar a la sociedad para
el mantenimiento de toda nuestra vida, tanto en gasto público como privado, y sería que todo el mundo tuviera acceso a trabajar eso, y tampoco más. O sea, son alternativas que están ahí, debates que no están agotados, simplemente que lo que está agotada era la utopía para volver a poner esto sobre una mesa. Esto se estaba debatiendo en los círculos políticos franceses, en las televisiones francesas en ese momento, y Francia aprobó las 35 horas semanales, después de debates como este tipo, cuando la progresía estaba intentando todavía ir más allá y poner lo de los 20 años. Bueno, Alejandro. Ahí estoy. Ahora. Hola. Primero, gracias, Nekane, tu intervención ha sido de una abundancia argumental como para masticarlo lentamente. Y hay una sola cosa que a mí me raspa, que es la defensa de la utopía. Soy uno de los pocos que me imagino como tú que leyó el libro de Tomás Moro, y es el único pasquín fascista que pude leer hasta el final. La utopía es autocastración, porque si utopía es el sueño imposible, todo lo que te plantees como imposible lo será. Entonces no es lo contrario de la distopía. La distopía es la pesadilla posible, pero tiene que haber otra opción que es el sueño posible. Yo lo llamo Oniria, por territorio de sueños, se me ocurrió cuando me quedé muy cabreado después de leer Utopía y sacar la cuenta que el pensamiento utópico es el responsable de la frustración de las izquierdas durante los últimos 5 siglos. Y lo siento que a lo mejor es un tema para un debate específico, pero gracias. Gracias, Alejandro. Celia, adelante. Pregunta para Nekane, no, también para todos. Es cuando estamos hablando de reparto de trabajo y no hacemos las matizaciones que acaba de hacer Nekane, me pregunto si no estamos imitando a la conducta de la derecha, que ve el mundo como una tarta donde tiene que coger la mayor porción posible, no que le corresponda, sino la que pueda y cuanto más mejor. Yo, en lugar de reparto de trabajo, creo que deberíamos hablar de satisfacción de necesidades que no han sido atendidas y de aumento de la calidad del trabajo. No incidir, no seguirle la inercia a la derecha, en lo que acabo de comentar de esa avaricia insuperable, y decir que tenemos muchas cosas que deben ser hechas para satisfacer nuestras necesidades y lograr un estado de bienestar que solo ha sido un sueño hasta ahora y que debería ser una realidad. Gracias, Celia. Gracias, Celia. Adelante, Nekane. No, hay más palabras. Nada, Alejandro, yo es que sigo creyendo en la utopía, pero no como el lugar imposible. Creo que es un tema de matizaciones y bueno, cuando he dicho Tomás Moro por el de la utopía, después creo que hay otras muchas horas importantes. Pero bueno, sin más, yo sí que creo en las construcciones posibles. Igual lo que nos separa un poco es el término de la palabra, ¿no? La pureza con el que se coja la palabra. Utopía no quiere decir imposible, quiere decir en ninguna parte la definición que él hizo, pero podría estar. Yo creo que esto lo trabaja muy bien Alfonso Sastre, que el gran filósofo, que por cierto todavía vive, y un día hace 2 años yo le preguntaba cuál sería su mejor obra, porque él siempre sabéis que ha sido un gran luchador social, cuál me recomendaría ahora, y me dice Los intelectuales y la utopía. O sea, escribe, tiene ese título, y es que está lanzando la responsabilidad de marcar hacia esos futuros que los podamos construir o no. ¿Quién nos dice que no podemos construirlos? O sea,
pues igual que las distopías que nos están marcando, quiero decir, porque ellos pueden construir esos sueños aberrantes y nosotros no podemos construir los sueños que, como tú les has denominado, que vamos, que no es para enzarzarse, ¿eh? Quiero decir que posiblemente estemos de acuerdo más de lo que crees. Y Celia, pues es que tienes razón en lo que estás diciendo. Hay que coger el elemento trabajo como una obligación, lo que hemos dicho antes, y además aquí, ya te digo, Alfonso Sastre también escribe eso, lo necesitamos para hacer esa sociedad, para tal. Luego, cuando estamos trabajando los dones ya no es obligación, ya es un placer cuando estamos trabajando de otra forma, pero ya a eso no, ni tan siquiera le estamos llevando trabajo, a lo que estamos poniendo en comunidad, y desde ahí es el socialmente necesario, el que una sociedad necesita, cómo lo repartimos entre todas y todos, ¿eh? Y ahí están las claves que romperían pues con la voracidad del capital, con que nos hagan cotizar más por las pensiones, por todo, o sea, que nos garantizaran, que es lo que planteaban, porque los franceses el tema del reparto del trabajo lo unían al reparto de la riqueza, que era una renta de garantía de ingresos digna. Por cierto, que cuando hablan de universal no significa universal como aquí, universal es que todo el mundo tenga derecho siempre y cuando no llegue a esos mínimos, pero vamos, que a la Amancio Ortega no le daríamos la renta universal, eso está claro, es que todo el mundo, pues como le veo a Isa el 1080, pues que todo el mundo tuviera una cantidad mínima garantizada, y que por esa cantidad mínima garantizada, si tiene que trabajar porque nos sale 20 años en las horas que toquen, pues se lo iremos poniendo en una cuenta y ya está, y tiene ese derecho social y la obligación social de corresponder con unos servicios que además se ajustaran lo más posible a sus dones, a sus capacidades. O sea, ahí tendríamos caminos de alternativas que se estaban trabajando en los 90, pero ¿por qué nos han quedado tan obsoletas? ¿Por qué nos han quedado que ya ni hablamos de ellas? O sea, nos han quedado porque nos lo han puesto en la más cruda utopía. O sea, eso sí que nos dicen, o sea, ¿quién te va a repartir la riqueza? ¿Quién? Pues cuando los que hacen los presupuestos, que son los gobiernos, se olvidan de esos elementos, cuando la riqueza es que se reparte por 3 vías, vía salario, vía prestaciones sociales y vía derechos tipo pensiones y tal. O sea, si por ninguna de las vías los que tienen poder lo habilitan, al final nuestras pretensiones van siendo como, ¿qué podemos hacer? Como dicen los jóvenes, a ver, ¿qué máquina rompo? Dime dónde está esa biela que vamos a romperla, ¿no? Porque lo otro es como seguir confiando en su juego político y en que te lo prometan cada 4 años. Y bueno, no sé, creo que ya me estoy repitiendo y que ya no os puedo aportar mucho más. Vicente del Corcón. Sí. Yo quería preguntar a Nekane que mientras no sean realidad esos sueños, esa utopía, en el momento actual, que qué piensa ella para compensar las diferencias que hay entre los datos que nos ha dado, hemos visto, entre hombres y mujeres, qué piensa ella de luchar por una legislación con una discriminación positiva a favor de la mujer. Yo esto lo he preguntado algunas veces y me han dicho que no, vamos, que eso no sería lo correcto, pero me gustaría saber su opinión. Gracias. Pues adelante, Nekane, que no hay palabras. Ya, a ver, discriminación siempre es discriminación. Entonces yo entiendo lo de la discriminación positiva, porque era decir, bueno, como se parte de lugares tan desiguales, por ejemplo, ahora hay bastante discriminación positiva. Si contratas a una mujer, tienes más subvención de la seguridad social que si contratas a un hombre, ¿eh? O sea, y en determinados bloques de edad todavía más. Eso se llama positiva. El tema es esto. Con todos los niveles de derecho legalistas, tal, hasta dónde tiene alcance, porque es lo que te dicen, te lo pueden recurrir, te pueden no sé qué, y parten de sostener y de decir, es que no se puede hacer otra cosa, y no se puede hacer que realmente no haya estas diferencias de escalas salariales, no se puede hacer que realmente quitar, como antes decíamos, la economía sumergida, o sea, todo lo que está afectando a que la mujer esté en ese grado
de desigualdad tan grande, o sea, no se podría corregir cada uno de los elementos que la llevan hasta ahí, en vez de luego hacer una discriminación positiva, pues para dar un poco más de subvención al empresario, si me contrata una mujer, que por una parte le doy más subvención al empresario para que me contrate a la mujer, pero le permito escalas salariales y de valoraciones de puestos de trabajo y tal, que está penalizando los puestos de trabajo femeninos o las escalas salariales femeninas. El tema es bastante complejo, para una respuesta así de simple. Vamos, de simple, quiero decir, de esto. Yo no iría por la discriminación positiva, sino por quitar todo lo que la lleva a esa situación. Esa sería realmente la lucha, y ahí se tendrían que mojar todos los partidos, porque encima con la discriminación positiva quedas como más progresista, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, parece que haces algo, pero estás permitiendo con todo lo demás que se mantenga lo que la ha llevado ahí. O sea, no entiendo por qué existen dobles escalas salariales en las empresas, por qué las valoraciones de puestos se dicen no existen, es igual. Pues Heraclio Fournier, la de las cartas, esto fue una gran huelga de los años 80 que aquí nos marcó mucho al feminismo. La mayoría eran mujeres y resulta que los hombres también estaban en ciertas máquinas, pero porque habían estado en ellas siempre. Y las máquinas de los hombres, o sea, se valoraron esos puestos de trabajo más que de las mujeres. O sea, que cuando se dice no, solo pagamos por valoración de puestos, pero ya sabía qué puestos desarrollaban las mujeres, qué puestos los hombres, entonces ya estaban valoradas en función de quién lo estaba ocupando. Te quiero decir que es hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, se podría hacer una valoración de puestos de trabajo sin tener en cuenta el género y realmente hacer exactamente iguales los convenios. Bien, no hay más palabras. Enriqueta. Vale, buenas tardes y gracias, Nekane, y gracias a todas las personas que habéis estado ahí. Nekane, solo quería decirte que yo la Wikipedia no la utilizo para nada. Tus datos los he sacado de la editorial Chalaparta, con lo cual debes decirle a la editorial que los actualice, ¿vale? Oye, no. Enriqueta, no te sientas ofendida, perdóname. La editorial Chalaparta, que por cierto es una explotadora que no pienso editar nunca. El último libro que editó conmigo fue en 2010, entonces puede estar de allí, que es desde cuando ya no trabajo en la Izquierda Abertzale y tal. Y no lo hubiera dicho si no hubiera sido porque realmente es que no he trabajado con la Izquierda Abertzale y no quiero que se siga diciendo, y el otro pues porque de gobierno vasco pueden decirme, oye maja, no digas que eres de nuestro, que ocupas un puesto en el que no estás. Era por eso, pero bueno, sí, a ver si un día me dedico o alguien me actualiza la wiki. Vale. Oye, lo que voy a hacer va a ser mandarle a Isa el trabajito este del reparto del trabajo, que analicé lo de André Gorz, lo que os he dicho del año 90 y tantos, para que veáis lo que hace tantos años, 25 años, hoy sería plena utopía, plena actualidad, y os mandaré también el último que he escrito para una revista con el tema de la necesidad de la utopía. Vale. Muy bien. Voy a parar la grabación ahora mismo. Vale. Y podemos seguir igual, pero con la grabación parada. Bueno.